Yo creo que Colombia necesita demasiado de políticas asistenciales por toda la diferencia, por la migración grande de venezolanos. Hay que tener una manera de garantizar condiciones para toda la gente, pero yo vi cosas muy puntuales de Petro, por ejemplo, con las EPS. Cuando yo estaba en Colombia fue el punto grande de intentar traer todo para la máquina pública, pero no logró eso políticamente y estaba haciendo sanciones para penalizar las organizaciones y intentar traer eso por la fuerza. Así, yo tengo una visión que la esencia de la política sí es lo que Colombia necesita, que se tenga mejores condiciones públicas de todo, pero me parece que necesita un poco más de planeación y un poco más em, de política de verdad, ¿sabe? No hacer las cosas con tanta fuerza y con tanta imposición. Hola, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Pasaporte, el podcast donde analizamos y discutimos la actualidad política colombiana e internacional desde una perspectiva migrante y exploramos el mundo con ojos colombianos. Como siempre somos tres boyacenses, tres colombianos repartidos por todo el mundo. En este momento nos acompaña Camila, quien nos acompaña desde Francia, Nicolás, quien nos acompaña desde Colombia, y yo, quien actualmente me encuentro en los bellos campos también colombianos de visita. Hoy tenemos un episodio muy importante, muy valioso para todos nosotros. Vamos a hablar de Brasil. Tenemos una invitada maravillosa, muy especial, que queremos compartir nuestros diferentes puntos de vista y poder entender qué es lo que pasa en esas latitudes y cómo se ve el mundo desde allá. Pero antes que nada, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo estás, Nico? Bien, hola Camilo, ¿qué tal la semana? Hola chicos, hola invitada. Bien, aquí todo tranquilo. Me alegra mucho. Bueno, como siempre, vamos a iniciar con los eventos noticiosos de la actualidad nacional e internacional. Cami, si quieres, arranca tú, que la situación en Francia está candente. Sí, yo digo es que todo tranquilo, pero la verdad, el panorama, sí, político del país está atravesando uno de sus momentos más álgidos, yo creo, dentro del periodo de gobierno de Manuel Macron. El lunes, o sea, ayer, presentó la renuncia por parte de su primer ministro después de 40 días, creo, en el cargo. Es de los periodos más cortos en la Quinta República Francesa que llaman, de los periodos más cortos de primer ministro. Pues lo que eso desató y mostró sobre todo es una crisis de gobernabilidad del presidente Macron, es que no le ha permitido tener un equipo de gobierno sólido, pero más allá del equipo de gobierno que no le ha permitido implementar y sacar adelante sus políticas y su pues programa de gobierno en lugares contrarios del debate político. Están pidiendo medidas distintas, la extrema derecha que está pidiendo, acá hay una medida y es disolver la asamblea, o sea, sí, disolverla y volver a convocar elecciones. Entonces la extrema derecha está pidiendo esto y eso ya se había hecho el año pasado, después de las elecciones de Parlamento Europeo, como se vio una clara polarización, se convocaron elecciones y bueno, y se volvió a repetir todo este elección legislativa. Entonces es lo que está volviendo a pedir la extrema derecha. De otro lado, la izquierda lo que está pidiendo es la renuncia del presidente, porque dice pues que justamente lo que está pasando ahorita se debe a un incumplimiento de esos resultados electorales en donde el Frente Popular de la izquierda pues había salido victorioso de alguna manera, había tenido la mayoría y finalmente
el presidente Macron pues decidió seguir gobernando con su minoría parlamentaria, lo que ha pues conllevado a lo que tenemos hoy en día en el escenario francés. Y bueno, eso ahí está, renuncia al ministro y Emmanuel Macron dice, no, venga, espérese, intentemos concertar con los partidos políticos y mañana se va a definir. Al parecer lo que va a pasar es la disolución de la asamblea, o sea, el parlamento francés, es al parecer lo que va a pasar, pero pues mañana todo se sabrá, entonces en ese sentido se convocarán a nuevas elecciones. ¿Y cómo se vive en Y las bueno. calles? La gente tiene, ¿cómo lo vive en general la gente en Francia? Pues yo lo que veo es que no hay una sorpresa, la gente acá tiene de cualquier orilla, eso es lo extraño, y por eso los centros no son tan reconciliadores al final. Yo creo que Francia muestra exactamente esto. Macron representa el centro, el centro derecha, ¿no? Liberal y bueno. Y entonces en un país tan polarizado, nadie está contento. Entonces para la gente Macron no sirve para nada, Macron es un inútil, no lo bajan de ahí, sea de la extrema derecha o de la conservadora, sea de la izquierda. Entonces la gente, la verdad, no, pues no hay ninguna sorpresa. Es más como eh, ya el rechazo, ¿no? A lo que representa el gobierno de Macron desde cualquier orilla. Pues se vive como, pues ya lo esperábamos. Bueno, No, es agradezco que mucho, no Cami. puedo no puedo ni controlar el tráfico en Estados Unidos. Tengo que llamar ahí a Trump. No sé si Eso. vieron la nota. Si eso es con el Sí, tráfico, eso ¿cómo es será con el importante. país? Sí, la verdad es complejo. Bueno, que es un poco alentador lo que nos dices, pero bueno, gracias por comentarnos. Nicolás, ¿cómo te recibe la vida en Colombia? ¿Cómo está la situación en Colombia? Bien, pues no tan bien, como siempre aquí el tema de la polarización, cada vez va por la cuenta de Palestina e Israel. Se han citado en algunas regiones del país marchas pro Palestina respecto de los 2 años digamos, del inicio de la arremetida fuerte contra la guerra posterior al atentado del grupo islámico, unos sectores recordarán ustedes a este concierto que se realizó donde murieron cientos de israelíes a mano del grupo terrorista y en el que desató pues toda esta serie de arremetida por parte de Israel que hoy tiene al mundo hablando, ¿no? De ayuda humanitaria y demás. Y Colombia no es nada la excepción, en la que el presidente ha hecho algunas manifestaciones, como ustedes ya lo han visto, incluso allá en Estados Unidos, causal de por qué le quitaron la visa al presidente y algunos de sus ministros, ¿no? Pero en Colombia, digamos que sí, en boca de los noticieros principales está todo el tiempo hablando de alguna serie de protestas que se han suscitado respecto al tema pro-Palestina y pues que han desencadenado alguna serie de violencia en algunos sectores y que ha recordado aquellos movimientos sociales como los de la primera línea y demás. De manera que el tema parece encauzar el tema político de cara a las próximas elecciones y allí pues las causas. Y adicionalmente un tema que pues es preocupante o bien como se le ha dicho al presidente que se victimiza en todos los escenarios, pues parece que se cae la consulta presidencial del pacto histórico programada para el próximo 26 de octubre en el que se iba a elegir el candidato único del partido de la Colombia Humana y el pacto histórico. Un fallo acaba de acción de tutela, acaba de declarar improcedente la acción de tutela y en consecuencia pues dejar una medida cautelar que estaba provisionalmente establecida para que se pudiera dar. Otros sectores aseguran que no está en riesgo la realización de esa consulta próxima a realizarse y que se podrá continuar. Sin embargo, pues allí esperaremos los próximos días a ver qué sucede, ¿no? Pero va a ser una noticia respecto al tema de la personería jurídica del pacto histórico de la Colombia Humana que sigue ahí en juego. Ya sabrán que el Consejo Nacional Electoral pues también es un organismo más que jurídico político y allí están frente a esto actores como el recordado Alfonso Prada del Centro Democrático, famoso por pegarle al noticiero al camarógrafo del noticiero del Canal Uno. No sé si ustedes lo recuerdan, donde se victimizó fingiendo que el camarógrafo le había pegado con la cámara y quedó en evidencia que había sido, que había sido él, ¿no? Estos son los tipos que tanto dirigen el Consejo Nacional Electoral. Tienen todos los méritos para estar allí. Esos son, Camilo, como a grandes rasgos las noticias de esta semana. Te agradezco mucho. Yo, bueno, no tengo mucho que comentar. Desde Eslovaquia que vengo, es un país en el cual estaba pasando una ola de frío tremenda. Ya empiezan las horas de frío y en octubre ya llegan las temperaturas a -0. Pero ahora quiero comentar lo que he visto en Colombia y me ha encantado volver a mi país, volver a el clima cálido, volver a la calidad de las personas, volver a la comida, volver al hogar. Para mí siempre es muy reconfortante volver y estar como visitante, tener la oportunidad de apreciar la ciudad de forma distinta, como viajero, como nuevo turista.
y es muy reconfortante siempre estar en la ciudad, poder comer la fruta, poder comer y hacer esas cosas que son tan triviales para todas las personas, perdón, entrar en la banalidad, pero es una vaina muy profunda que me parece muy vibrante y que me hace muy feliz. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Camila, mis compañeros han escrito Pues los... antes del siguiente tema de noticia argentina, porque toca mencionar el conciertazo que se dio Milei. No sé si vieron el video, Los temas, pero todo un Perdóname, artista. perdóname, ¿Cómo no, no? coméntame, No, no estoy seguro. se hizo un conciertazo de rock, pero literal. El man, yo no sé qué es lo que canta, pero literal, el artista. ¿No lo Entonces vi? está haciendo como un poco la burla por todos los sectores en Argentina. Pues ya, no sé, eso. Quería pues es mencionarlo porque que lo vi, fue impresionante. no, es que el escándalo real es que al parecer salió un ministro de su gabinete por nexos con el narcotráfico y su reacción pues fue salir a dar las declaraciones de esa manera, ¿no? Como un león, como un tigre rockstar del sur. Muy Ah, curioso sí. porque precisamente es lo que nos quieren vender en campaña un tanto en Colombia, ¿no? El populismo, hay que desvanecer las instituciones, pasarlas por alto, sea de donde venga, creo que eso está muy mal, pero ¿ves cómo se lleva el mensaje de No que hubo un sabía, mira. concierto y no el trasfondo político real? Entonces logró su cometido, desvanecer la noticia real de la vuelta. Claro. Les agradezco mucho por compartirlo, no lo tenía en el radar. Pero bueno, ahora sí, entrando en nuestro tema, hemos venido hablando mucho de lo que pasó en la reunión de las Naciones Unidas en Nueva York, de el BRICS, y ha habido un país que ha sido transversal a todas estas conversaciones, que ha sido Brasil, lo que representa para la región, lo que representa para, digamos, la izquierda latinoamericana y pues el poderío económico, social y cultural que representa este país, que nos ha llamado a convocar a una persona maravillosa de la cual haremos la introducción un poco más adelante, pero quiero comentar respecto a las columnas que han hecho mis compañeros. Camila escribió respecto a lo que para ella significa Brasil y la importancia que ha tenido eh, desde la colonización de los portugueses hasta nuestros días y del papel preponderante que significa este país, pero que sea ella quien nos cuente cómo lo escribió, cómo lo vives, Eh, dinos. sí, no, la verdad es que esto salió porque yo en la maestría tuve una clase dedicada a Brasil. Entonces, Brasil fue un lugar central de mi reflexión sobre América Latina. Creo que tenía todo el sentido tener una clase sobre Brasil, no solo por lo grande del país en todos los sentidos, sino por la historia. De hecho, pues ya partamos de por qué hablan no, portugués y no hablan español, de su historia de colonización muy distinta, de su forma de gobierno muy distinta, bueno, una historia bien particular, pero que además marcó un rumbo en su desarrollo y en su historia económica. Y bueno, desde ahí quise escribir sobre el país. A mí siempre me llamó la atención porque Brasil representó esta luz de la soberanía, a pesar de otras cosas, pues ya Bruna tendrá más autoridad para contarnos sobre ello, a pesar de otras cosas de dictaduras y bueno, como esta historia escabrosa que ha tenido el país. Vuelvo y digo, representa un faro y sigue representando un faro para América Latina sobre cómo desarrollar una industria sin sacrificar del todo medidas sociales y políticas sociales. Entonces, sí, fue un ejemplo bien interesante, una experiencia bien interesante. Y bueno, sobre eso va un poco el escrito, pero pues ya hablaremos. Pues muchas gracias por compartirnos. Ahora sí vamos a darle el paso a la persona que nos acompaña el día de hoy. Su nombre es Bruna Pereira. Tengo el gusto y precio de poder llamarla una amiga. A ella la conocí cuando estuvimos trabajando en una startup para Latinoamérica y ella puede decir que es una experta en marketing, una mujer maravillosa con unas calidades personales excepcionales. Hizo parte del comité directivo de la compañía y desempeñó un papel preponderante en toda la construcción de lo que hicimos en esa empresa. Para mí, Bruna ha sido una persona que siempre, con la cual hemos siempre compartido distintos puntos de vista, distintas apreciaciones, pero que siempre me ha contado cosas maravillosas de su país y es por eso que está aquí con nosotros. Antes de darte la introducción, quiero contarte que también vi la película de I'm Still Here, la de Walter Salles, del director, que es una película que habla sobre la dictadura, pero bueno, ya vamos a entrar un poco en materia, pero que sea Bruna quien nos dé su inicio. ¿Cómo estás, Bruna? Hola chicos, gracias por el espacio y gracias por hablar de Brasil en un momento tan importante para nosotros como vistos por el mundo. Muchas gracias, Bruna, pero arranquemos preguntándote quién eres tú, cuéntanos de ti. Eh, Bueno, ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo vives? ¿Cómo se vive en Brasil? ¿Qué haces en Brasil? ¿Cómo vibras en sí, Brasil? bueno, tengo 35 años, sí, y crecí en São Paulo, que es
una de las metrópolis más grandes del mundo. Acá tenemos una visión em, muy distinta de la vida. Nosotros vivimos de una manera muy rápida y con mucho enfoque en el trabajo. Después estudié acá también en una universidad dedicada a comunicaciones, que es incluso una televisión acá de Brasil. Después estudié también mi maestría en la Universidad de São Paulo, que es una de las más grandes también de América Latina y que tiene demasiada influencia política incluso. Trabajé en compañías grandes como Claro, de telefonía, a otra compañía bastante importante para Brasil, que también maneja operaciones en México, que es Odontoprev, y después migré para el mundo de las startups, trabajando muy fuerte con salud, que es uno de los puntos más críticos para los países en desarrollo. Y tuve la oportunidad de trabajar como un año y poquito desde Bogotá, en Colombia, donde pude hacer una real comparación con la manera de vida de las personas y cómo funcionan las ciudades y la diferencia de Bogotá, que es la capital del país, para una ciudad como São Paulo, que hay de todo el tiempo y hay gente muy distinta y hay un montón de evoluciones culturales también. Ahora sí abro el micrófono para que todos mis compañeros me pregunten. Y bueno, Camila, Nicolás, por favor, No, yo quiero adelante. saber las diferencias que encontraste o lo que más te marcó, lo que más te impactó. Creo que así, acá en Brasil tenemos una desigualdad social gigante. Yo tengo una particularidad que conocía todos los estados de Brasil. Los 27 yo ya conocí y pude ver cómo viven las personas, las influencias más fuertes de la colonización europea, también la influencia indígena, que es muy fuerte en una parte de Brasil, la influencia africana, que también es demasiado importante para nuestra cultura, pero en Bogotá me llamó demasiado la atención esta parte de desigualdad, porque en la oficina que trabajábamos, por ejemplo, la gente vivía muy lejos, pero muy lejos real de la oficina y el transporte, una ciudad del tamaño de Bogotá sin metro, el tráfico, hablemos del tráfico de São Paulo como algo fatal, pero en Bogotá yo me quedé loca. Yo dije, no puedo vivir tan lejos de la oficina porque, Dios mío, es demasiado tiempo. Eso porque yo tenía condiciones de utilizar el Uber y transportes más cómodos, pero mismo así es algo muy triste y cuando tú logras el esfuerzo de la gente para trabajar, es tocante, así, es algo que me impresionó porque la gente valoraba demasiado el trabajo y al mismo tiempo también aceptaba condiciones no tan buenas porque tiene mucho más dificultad. Entonces acá en Brasil también tenemos partes que necesitan de este comportamiento, pero acá en São Paulo nosotros tenemos dificultad de hacer reclutamiento de la gente si no hay buenas condiciones, no hay una relación de trabajo buena. Incluso fue algo que también me impresionó, el liderazgo de la gente, porque el equipo que yo empecé a trabajar tenía una visión de liderazgo como alguien que no habla con respeto, no tiene proximidad, que no sabe cómo es tu vida, quién eres tú, que dedicas tanto tiempo, pero no hay una mínima proximidad, no hay una sonrisa, no hay como el básico de una relación, ¿sabe? El buenos días todos los días para el equipo, estas cositas me llamaron mucho la atención
y desafortunadamente también el machismo, porque yo llegué en una posición de liderazgo y que yo trabajaba cerca de hombres que no aceptaban tanto mi opinión de pronto y fue una barrera así un poco dura de vivir. Y así, no solo los hombres, porque nosotros también teníamos una relación muy fuerte con la Operación de México y las propias mujeres tenían una resistencia muy fuerte porque yo estaba en el lugar de un hombre y eso era algo como raro y la gente no tenía la confianza. Yo necesité trabajar algunos meses para que la gente dice, no, esta chica está hablando algo que hace sentido, entonces podemos dar un espacio. Y eso acá en Brasil, yo viví en el principio de mi carrera, pero ahora no es más un punto. Tenemos políticas de diversidad muy fuertes y que yo tengo hoy la posición que tengo porque tuve la oportunidad de vivir sin muchos puntos de restricción, porque también me parece que en Colombia, en México, aún hay mucho de la apariencia, entonces cosas muy sencillas, pero las mujeres no iban de tenis a la oficina, solo yo, y sin maquillaje, sin cosas. Entonces, es algo muy curioso, sí, porque ya estaba acostumbrada, principalmente después de migrar para startups, que ya no importa más estos puntos, que lo que tú entregas, lo que tú puedes contribuir con la empresa es lo que tiene valor de verdad. Pero me pareció mucho en Colombia y en México que aún hay bastante presión en las mujeres para la Bruna, apariencia y cómo se comportan. Bruna, precisamente ya que tocas el tema, ¿qué es lo que hace diferente a la sociedad brasileña y a la sociedad colombiana, digamos, en términos de progreso? ¿Es la política o es la cultura? ¿Qué análisis te llevas? Porque, pues claramente el Brasil nos lleva unos cuantos añitos en desarrollo. Yo creo que no es nada fácil y aún hay acá, principalmente cuando tuvimos un gobierno de extrema derecha que pensaba mucho en las diferencias sociales, que la mujer, por ejemplo, Bolsonaro tenía una posición que mujeres podían tener sueldos más bajos porque hay la licencia maternidad que no hay para los hombres, entonces hay una parte de la vida laboral de la mujer que el gobierno paga sin trabajo. Entonces, claro que hay el pensamiento de la gente con estas cosas y aún se ve que mucha gente, por ejemplo, cuando yo hago entrevistas de trabajo y todo, la gente me pregunta, pero tú tienes hijos, cosas que son, no siempre son preguntas para la aproximación y entender quién tú eres. Entonces, sí, no voy a decir que estamos libres de todas esas cosas, pero la presión social hizo con que las compañías empezasen a tener políticas de diversidad más fuertes. Entonces, acá las grandes compañías tienen, por ejemplo, el Banco Itaú, que hay también en Colombia. Tiene una cultura demasiado fuerte, como cualquier institución de finanzas, tiene políticas de diversidad muy fuertes. Empezó con el primer gobierno Lula lo que llamamos de cotas, que son espacios en las universidades para grupos de minorías, que son las personas negras, las personas con deficiencias físicas, indígenas, todos los grupos que tienen diferencias y que tuvieran como si el país tuviese una deuda histórica con esta gente, porque no ofrece las mismas condiciones
para una formación y una condición de trabajo futura. Entonces, eso empezó, fue algo demasiado polémico, porque hoy, a pesar de ser en universidades públicas, son las que las personas ricas más tienen espacio y que logran posiciones más interesantes en el mercado. Por eso, entonces fue algo bastante impactante a la gente, empezar a cambiar este escenario en la formación. Y después eso se aplicó en las políticas de diversidad de las empresas. Entonces, otra vez, el Banco Itaú, cuando tú vas a buscar en las vacantes disponibles, hay vacantes dedicadas a personas negras, hay vacantes dedicadas a mujeres, hay vacantes dedicadas a personas con deficiencia, hay vacantes dedicadas a homosexuales. Ahora la vacante solo va a ser de una persona que hace parte de esta minoría. Eso es una plática de demasiadas compañías, propio público, cuando va a ver algo, hacen cuestionamientos. Por ejemplo, hay una otra institución financiera acá en Brasil, que es XP, es bastante grande para inversiones y todo, y hace como uns 5 años salió una foto en LinkedIn de la gente de la oficina, casi 95% hombres blancos del mismo estereotipo. Eso fue algo terrible porque la conmoción popular fue muy fuerte. De no hay mujeres, no hay personas negras, no hay, son muy limitados. Entonces, yo creo que el principal motivo fue el poder de la propia población de hacer esta presión. Entonces, el supermercado Carrefour ocurrió algunos años un episodio de racismo muy fuerte. Un hombre fue muerto por el equipo de seguridad del supermercado de manera totalmente desconocida, y otra vez fue una presión popular que la gente no compraba en el supermercado, hacía protestas cerca del supermercado. Entonces acá creo que tenemos una fuerza popular más grande, y eso es una presión por el consumo de manera general. Y ahí, por ejemplo, Carrefour hizo demasiados cambios en la organización, tornó eso público. Entonces, varias veces se ve en la prensa materias sobre las políticas de inclusión, el trabajo de educación que se hace con los empleados y todas esas cosas. Entonces, de verdad, sí, yo creo que el principal motivo fue el cambio de la población de evaluar eso en el consumo. Acá en Brasil ahorita sí es algo muy fuerte para las grandes compañías porque hay esta presión popular. Yo quiero comprar de compañías que sean socialmente responsables, y eso incluye todo el trabajo de diversidad, tanto para que la gente pueda consumir y tener este respecto, cuanto la movimentación económica que la empresa hace de ser de gente distinta y oportunidad para todos. Entonces, al fondo, me parece que el cambio de la cabeza de la gente fue el principal punto. Y te tengo que preguntar, y perdona si te interrumpo, pero quiero saber cómo ha ofrecido el cambio cultural desde el punto de vista político del gobierno de Dilma Rousseff, de Lula 1, de Bolsonaro, de Lula 2, cómo ha sido todo ese trasegar político de Brasil de del último siglo, si se puede, para entender qué ha pasado dentro de la cultura. Me gusta mucho la aproximación que haces a las empresas, pero qué ha pasado dentro de la organización civil y política de tu país. Sí, la dictadura en Brasil no es tan lejos así. Por ejemplo, mi papá estaba en la escuela cuando fue la dictadura de Brasil, y me cuenta que no se hablaba nada. Entonces, las escuelas no se hablaba sobre las condiciones políticas, sociales, nada. Se hablaba mucho de la historia antigua y nada de la historia contemporánea. Entonces, tardó un poco para la gente saber cómo fue la concepción de la población.
porque Brasil fue el último país a acabar con la esclavitud. Entonces, eso es algo fatal, que la gente no tenía conciencia porque no se hablaba sobre esta historia en las escuelas y nada. Y la gente no sabía que después, ok, el fin de la esclavitud, pero esta gente no tenía herencia ninguna. Siguió trabajando en las haciendas solo por el espacio para vivir y por la comida. Entonces, esta reflexión es muy nueva en Brasil porque no se tenía tanto conocimiento y se tenía mucho una cosa de los negros son sucios, son una raza distinta. Por ejemplo, mi abuelo, el papá de mi papá, era una persona racista. No fue al matrimonio de mi tía porque se casó con hombre negro. Entonces es muy cerca y yo creo que, por ejemplo, la generación de mi papá vio cosas como esta. De mi papá vio que el papá no fue a un matrimonio de la propia hija. Entonces eso es algo que despertó en mi papá. No puede existir esa desigualdad tan grande, tan cerca de mí. Entonces, a mis hijos, yo voy a intentar enseñar que hay que tener posibilidad para todos y la gente tiene que respetarse y tiene que ayudarse para lograr un escenario más seguro. Entonces, creo que la generación post dictadura fue bastante responsable por la reflexión de cómo se trató estas minorías y también fue responsable por cambiar un poco la política, porque tuvimos, por ejemplo, el primero presidente de Brasil que sufrió un impeachment fue Collor, que fue el año que nací básicamente. Y fue esta gente que vivió el fin de la dictadura que pidió el impeachment de un presidente democráticamente puesto, pero que estaba haciendo cosas malas para la población. Después de eso, tuvimos un gobierno derecha centro, que fue Fernando Henrique Cardoso, el responsable por crear el real y cambiar bastante económicamente el país, pero que es un sociólogo de formación y que tuvo una esposa bastante influente en causas sociales. Entonces se empezó también a hablar un poco de este escenario de más igualdad y de más posicionamiento de la población. Después de Fernando Henrique tuvimos el primer gobierno de Lula, que fue demasiado asistencialista que hablamos. Fue un gobierno muy cerca de los pactos con la ONU, de trabajar con la parte más baja de la pirámide. Entonces, en el primer gobierno de Lula tuvimos muchos auxilios a la población para salir gente de la línea del hambre, más grande a la educación. Entonces, tuvimos un programa que existe hasta hoy que se llama ProUni, que son becas en las universidades particulares por un examen nacional. La gente tiene las notas y gana las becas. Eso es algo que logró un impacto de más gente con graduación y más gente con conciencia em, sobre las condiciones. Después del gobierno de Dilma fue un poco complejo para el seguimiento porque tenía vicepresidente que es Temer, es total centro. Entonces Temer empezó a equilibrar un poco las cosas, trayendo un poco más de intereses de las clases económicas más altas y eso empezó a despertar en la población algunos comportamientos que nosotros no teníamos a mucho tiempo. Entonces, la primera campaña política de Bolsonaro fue toda con lo que llamamos de discurso de odio.
Entonces fue de negros volver a sus lugares, de mujeres ganaren menos porque se quedan embarazadas, por ejemplo, el ministro de la economía de Bolsonaro tuvo una expresión que las empleadas domésticas estaban logrando ir a Disney. Era un absurdo. Entonces, se despertó en la población el odio. Ahí fueron años complejos, los 2 primeros de Bolsonaro. Después tuvimos la pandemia, donde la desigualdad se quedó en el ápice porque la gente que hacía trabajos demasiado operacionales necesitaba ir a las oficinas sin la protección necesaria. En Brasil tardamos demasiado con las vacunas y todo este proceso. Entonces la desigualdad se fue al topo otra vez y la gente volvió a tener conciencia que eso impacta en seguridad, eso impacta en la vida de la clase media que hablamos acá, que es la parte más grande de la población y quien es verdaderamente responsable por hacer a alguien presidente, gobernador en Brasil. Entonces tuvimos este otro cambio que Lula volvió a ser como un voto de protesta. Entonces, nadie se atentó al tipo de gobierno de Lula en esta otra vez, pero la gente no quería a Bolsonaro de ninguna manera. Entonces, fuimos a Lula sin analizar el movimiento. Lula fue electo de esta vez porque también he traído una persona del centro directo como vicepresidente. Alckmin, que hoy es el vicepresidente de Brasil, fue el gobernador de São Paulo por años con el mismo partido de Fernando Henrique Cardoso. Entonces, este movimiento fue para atraer un poco de la gente del centro y es la manera que hoy se está gobernando. Entonces, hoy tenemos un equilibrio un poco más grande de intereses de la parte más baja de la pirámide, porque aún sigue con políticas asistencialistas. Ahorita mismo, el impuesto que pagamos por la renta está en votación para que tenga una bajada para personas que ganan como cerca de $1,000. Esta gente va a estar isenta del impuesto. Entonces aún hay este movimiento, aún hay cosas bastante importantes para la parte más baja, pero ya hay intereses económicos, por ejemplo, que la presión de Trump hizo con que el equipo de Lula trabajase muy rápido y el mes de agosto y septiembre para nosotros fue bueno porque China y México importaron demasiado de Brasil. Entonces, nosotros no tuvimos ningún déficit económico por la presión de Trump. Y ahí la gente también se empodera un poco más que puedo pelear por las cosas que creo porque el gobierno peleó y está saliendo bien. Yo pensaba antes de este movimiento de Trump, yo pensaba que Lula no tenía condiciones en las elecciones del próximo año porque la reprobación era muy alta, estaba demasiado complejo. Pero después de eso, la reprobación de Lula se cayó, el desempleo en Brasil también cayó, las condiciones económicas se estabilizaron más y ahí yo creo que la gente también puede elegir un poco más las cosas que va a manejar. Entonces, yo tengo oportunidad de trabajar en una compañía que me reconoce como mujer y que me permite hacer las cosas y otra que no, entonces voy a elegir la que sí. Y son las condiciones políticas y Bueno, sociales que me permiten elegir eso. a propósito de eso, vemos que nosotros estamos experimentando en términos palpables más o menos lo mismo. Yo, salario mínimo subió, el desempleo cayó, tenemos condiciones favorables en la economía, pero tenemos es un problema de comunicación, llamémoslo así, no Ajá. acusemos a nadie.
¿Cómo es el tema de la prensa en Brasil? ¿La gente cuida mucho la objetividad en la comunicación? ¿El periodismo cómo es? Es decir, sé que Bolsonaro tuvo algunas cercanías con algún tema del periodismo, no sé, estoy un tanto descontextualizado, pero ¿cómo opera? Es decir, para ustedes después de la dictadura la comunicación es un baluarte o cómo opera o son los medios económicos los que manejan ese sector. Entonces, así, yo estudié demasiado comunicación y estudié en una universidad de periodismo muy fuerte. Por mucho tiempo se tuvo una posición muy neutral. Entonces, la prensa hablaba de una manera mucho sin opinión y una cosa muy blanca, ¿sabes? Sí, sin calor, sin emoción. Bolsonaro fue una persona responsable por traer mucho eh, las redes sociales para las campañas políticas. Entonces también eso fue un cambio, porque antes necesitaba tener más plata para estar en los grandes vehículos de prensa para que se tornase conocido por la población y lograse un buen impacto en las elecciones. Bolsonaro hizo un trabajo mucho más con redes sociales, porque también era mucho más permisible de hablar cosas quizás no reales. Entonces fue un movimiento de las fake news en Brasil. Fue cuando eso empezó muy fuerte. Y ahí Bolsonaro también tuvo una posición con los grandes de la prensa de Brasil, como por ejemplo Globo, que es como Caracol para ustedes en Colombia. Globo empezó a se posicionar muy fuerte en la pandemia. La presión sobre las vacunas y sobre todo. Y ahí fue cuando Bolsonaro empezó a decir que Globo era una basura, que hablaba que no tenía los principios éticos del periodismo y todas estas cosas. Y la gente empezó a perder un poco la credibilidad con la prensa por esa parcialidad tan fuerte. Y nosotros acabamos ahora teniendo prensas muy posicionadas políticamente. Entonces, hay, por ejemplo, Record, que es un fuerte competidor de Globo, tiene una posición demasiado conservadora porque es eh, de una de las iglesias más populares de Brasil y tiene una posición mucho más conservadora y obviamente con una política más de derecha. Entonces, hoy la prensa, tú vas a ver un programa en la tele que te interesa. Entonces, yo voy a ver un programa que tiene a ver con mi posición política, porque si veo otro me quedo loca. Y, y nosotros estamos también viviendo un poco de eso, de simplificar un poco la política a la gente, porque que creo que fue el grande punto fuerte de Bolsonaro, hacer la gente entender la política de una manera más próxima, porque antes se pensaba mucho que la población no tiene tanto poder, que voy a votar porque tengo, porque acá en Brasil el voto es obligatorio. Y Bolsonaro en sus campañas logró traer la política como algo más próximo a la gente y que la izquierda sufre un poco porque la izquierda tiene un tono como intelectual de la política y no deja a la gente entender también. Pero lo que se ve de los nuevos políticos, porque ahora en Brasil tenemos una generación de 30 años que no se puede ver tanto mundialmente porque acá tenemos una ley que tú puedes solo ser candidato después de 37 años. Entonces esta generación aún está abajo, pero está se formando fuertemente acá en Brasil, que hace esa simplificación.
Entonces no sé si ustedes se recuerdan que un candidato a presidente de Brasil que llamaba Eduardo Campos sufrió un accidente de avión medio a las campañas y todo. El hijo de él es un político de la nueva generación que está haciendo una comunicación muy efectiva en TikTok y en medios muy accesibles a la gente. Entonces, yo creo. Quiero preguntarte, Brunei, es decir, ¿Brasil tiene futuro fuera de Lula y de Bolsonaro? ¿O nos pasa tanto que nos pasa en Colombia que también tenemos que elegir entre derecha e izquierda? Esta nueva generación que se acuña de menores de 30 a 32 años tienen una connotación un poco distinta. ¿Cómo lo viven allá? Sí, hay mucha influencia del liberalismo en esta gente. ¿Liberalismo te refieres a Lula, sí? No, ¿No? no, algo Eso es la derecha, ¿no? ¿Sí? como centro derecha. em, Así, hay una influencia del sector privado. No sé si ustedes conocen a Jorge Paulo Lemann, que es uno de los hombres más ricos o el más rico de Brasil. Es dueño de Ambev y es dueño de Heinz en Brasil, además de un fondo de inversión en startups, de todo que llama 3G. Tiene como una fundación que llama Fundación Estudar y hace un trabajo de formar personas para una conciencia social más grande. Entonces, por ejemplo, dos nombres fuertes que estaba Tamarao y Nicolás Ferreira, que son de posiciones políticas distintas, tuvieron formación en este espacio, que es llevar también la gente a estudiar en Estados Unidos, Inglaterra, para aprender un poco de políticas públicas. Y esta gente entonces viene con planes de gobierno, porque, por ejemplo, Tabata Amaral fue candidata a alcalde de São Paulo y tenía un plan de gobierno muy bien hecho, mirando las políticas públicas y condiciones económicas y todo. Pero ¿quién va a leer un plan de gobierno en una población como somos nosotros de poca educación política? Entonces se va a ver lo que habla en las redes sociales, lo que habla en las campañas de tele, pero que no es necesariamente lo que está en los planes. Y nosotros no leemos, pero esta gente es la nueva generación de políticos de Brasil que pueden traer cambios para que no sea por los extremos, porque no quiero uno o porque no quiero otro, pero sí quiero que sea esta persona por los ideales, por el plan de gobierno y por las condiciones que trabaja. Pero la próxima elección de Brasil, de la izquierda, solo hay Lula, no hay nadie para. ¿Lula se puede reelegir por tercera vez? Sí, porque es la segunda de este gobierno. Ya es la tercera, No porque sé, sí. Pero no es sí, consecutiva. Bolsonaro no va a poder ser candidato muy probablemente por la condenación y por condenaciones anteriores. En la campaña de alcalde de São Paulo salió un nombre que es Pablo Marçal, pero tuvo conductas muy malas en la campaña y también no tiene directos políticos para eso. Se está caminando para el gobernador de São Paulo, que es Tarcísio, ser el candidato de la derecha. Es un hombre que está trabajando muy bien con el empresariado, privatizó demasiadas compañías de São Paulo, empezó con el apoyo de Bolsonaro, pero después salió de este contexto. Tiene una sensación que sea él. Se habla de la esposa de Bolsonaro, que no tiene nada de política. Los hijos están en un escenario no tan bueno y entonces así tenemos una condición que va a ser alguien de derecha, alguien de izquierda. El centro también no formó en estos años a alguien con capacidad para una elección de presidente, porque acá hay mucho de la figura ser popular, de saber hablar con la gente,
es demasiado importante para la población acá. Entonces, la próxima elección estamos con Lula y muy probablemente Tarcisio. Dijiste muchas cosas, mucha información muy interesante, porque creo que eso recoge un poco también el panorama de América Latina en general. Lo personal me da respuestas, por ejemplo, con lo que pasa en Argentina, y es que estos liderazgos lo que hacen es recoger la inconformidad de la gente, de común, pues, transformarla en un lenguaje sencillo, ¿no? Ajá. Llegar a estas necesidades del cotidiano. Por ejemplo, en Argentina, yo digo, no es que todo está muy caro, no, pues entonces hay que acabar con el Estado porque es lo que encarece. Entonces es como, ¿cómo transformo en algo sencillo que la gente pueda entender muy fácil, uno más dos, ya tres, a problemas complejos, ¿no? Y entonces esto que nos cuentas es como Dinámica. sí, es la misma dinámica, pero entonces nos dices, no hay una nueva generación de política, pero me queda una duda con esta nueva generación de política, es que entiendo que han comprendido que hay que transformar este lenguaje académico de la izquierda histórica, Ajá. un poco si se me permite, la tradición guerrillera que se formó con Marx y con Lenin y bueno, Ajá. así. Entonces está como transformando esto. Pero eso necesariamente aunado a este fenómeno de las redes sociales donde necesitas la información en 10 segundos para seguir scrolleando. ¿Eso es positivo para la democracia? Es mi pregunta y tú como que andas en el medio. Positivo y creo que no es sostenible porque acá en Brasil también tenemos una posición un tanto xenofóbica porque hay partes de Brasil que no tienen un consumo de internet como nosotros. Y para esta gente sí se necesita el trabajo cara a cara. Y es por eso, por ejemplo, que João Campos, que este hombre que yo hablé, eh, está se tornando un poco más popular, porque están viendo que lo que pone en las redes sociales es lo que está haciendo con la gente frente la población. Entonces aún hace el trabajo de ir a la gente y el trabajo que fue muy fuerte de Lula. Lula es alguien populista y demasiado, es alguien que fue de protestas en la industria y se creó de esta manera. Entonces Lula no, está pasando un problema, voy a salir de aquí y voy hasta el problema, voy a ver lo que está pasando, lo que puedo hacer. Y los políticos de derecha, por ejemplo, acá en São Paulo tuvimos un problema en el año pasado de electricidad que fue fatal. En una ciudad como São Paulo la gente quedó 5 días sin electricidad por las lluvias y el alcalde de São Paulo estaba en la Fórmula 1 mientras pasaba todo eso. Entonces, eso para la democracia es terrible y yo creo que para el gobierno, porque yo como una persona que eh, tiene liderazgo de equipo, para mí es demasiado importante conocer y estar cerca de la gente. Entonces, como alguien va a gobernar un país por haciendo comunicaciones solo por redes sociales. Entonces me parece muy complejo y eso hace que las cosas se tornen como todo parece una gran fiesta, porque ahorita tuvimos grandes protestas en Brasil por una votación que estaba en la Cámara de los políticos tener en condiciones penales más tranquilas y todo, pero para llamar la gente a calle fueron los principales nombres de la música popular brasileña. Gilberto Gil, Caetano Veloso, y la gente fue básicamente por el concierto, no por la protesta. Yo tengo una pregunta ya final antes de que mis compañeros empiecen a cerrar porque creo que ya nos toca. Tú, con tu experiencia en Colombia y hoy estando afuera y entendiendo como este panorama, ¿cuál es tu opinión sobre Gustavo Petro? Es complejo, porque así, yo creo que Colombia necesita demasiado de políticas asistenciales por toda la diferencia,
por la migración grande de venezolanos, hay que tener una manera de garantizar condiciones para toda la gente, pero yo vi cosas muy puntuales de Petro, por ejemplo, con las EPS. Cuando yo estaba en Colombia fue el punto grande de intentar traer todo para el movimiento, para la máquina pública, pero no logró eso políticamente y estaba haciendo sanciones eh, para penalizar eh, las organizaciones y intentar traer eso por la fuerza. Así, yo tengo una visión que la esencia de la política sí es lo que Colombia necesita, que se tenga mejores condiciones públicas de todo, pero me parece que necesita un poco más de planeación y un poco más de política de verdad, ¿sabe? No hacer a las cosas con tanta fuerza y con tanta imposición, porque eso es la política se torna algo, siempre el Congreso tiene que hacer una votación contra lo que se está pasando en la política general y nunca se tiene tiempo para proponer nuevas cosas y siempre se está intentando que no sea algo muy dramático para el país. El año que viví me pareció un discurso, un plan necesario para el país, pero una ejecución un poco pesada. Nico, ¿quieres cerrar? Una pregunta de cierre que quieras hacerle a nuestra invitada o algún comentario adicional que quieras agregar. No, considero que fue muy acertado el tema del análisis que hace Bruna, incluso desde la época de la dictadura, ¿no? Y pues que nos deja muchas reflexiones en torno al tema colombiano, ¿no? Nosotros, pues claramente este podcast, aunque analizamos otros países, pues tiene su lugar en Colombia y es bajo ese orden, pues que queremos siempre intentar analizar un tema. Admira mucho la potencia que tiene Brasil en el continente, en Sudamérica, y desde luego que siempre será un referente para estos países que aún consideramos emergentes, pero creo que también hay muchas reflexiones que nos quedan. Se escuchó, Camilo, respecto al machismo, por ejemplo, Camilo. Bruno, muchas gracias. Creo que no tengo nada más que agregar. Sí, yo también me uno a las palabras de lo que estaba diciendo Nicolás. Te agradecemos enormemente la cátedra que nos diste. Nos quedan muchas cosas por agregar. Nos faltó qué pasa con Brasil en el mundo, lo que pasa con los BRICS, lo que está pasando con Estados Unidos, con el comercio internacional, la visión del empresariado en Brasil, que me cuentas que también es sumamente restrictivo con lo que pasa con Brasil. Nos quedaron muchas cosas por hablar, pero te agradecemos enormemente abrir este espacio para hablar con nosotros, para poder conversar con nosotros, para enseñarnos tantas cosas y te agradecemos enormemente tus apreciaciones. Cami, no sé si quieres agregar algo. No, agradecerle a Bruna, definitivamente fue un espacio demasiado enriquecedor y como les dicen mis compañeros, nos quedaron muchos temas por fuera muy importantes. Yo también quedé con muchas preguntas, me quedó la duda de cómo se logra entonces en este gobierno hacerlo con una fuerza de centro derecha adentro, porque es algo que se intentó también en Colombia ahorita con Gustavo Petro, pero bueno, ya tú viste que fue un poco complejo. Y así, muchas reflexiones que nos quedaron y pues bueno, ojalá podamos tener Tengamos luego una segunda más oportunidad. espacios para hablarlo. Sí. Así Y es. ya no, sobre todo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y compartir con nosotros. Yo que Bruna, quería un agradezco el abrazo grande. espacio. Si quieres cerrar, Bruna, adelante. No, creo que solo agradezco también el espacio. Hablar de política es algo difícil porque no hay como no tener una opinión, pero es muy importante, creo que la gente analizar cada vez más cuando se va a elegir a alguien, entender todo el contexto, todo el plan de gobierno y que eso sea la forma de elegir, no el odio, lo que no quieres decir lo que quieres. Acuerdo. Me adhiero también a tus palabras. Y eso fue todo por un capítulo más. Un saludo y un abrazo enorme a todos mis compañeros. Les quiero montones y que espero que pasen un lindo día. Muchas gracias a todos. Chao, hasta la próxima.